de crédito que te lo hacen, qué sé yo, asumido, ¿no? Pero pagas solamente este monto o sabes si hay un cálculo de multas por el tiempo, actualización o EPDs, algo. Sí, pues todo tipo cualquier tipo de determinación de la deuda incluye y corresponde el cálculo de la actualización, ¿no? Primero, por mantenimiento de valor, ¿no? Lo que antes, digamos que el crédito fiscal debía 100 pesos, lo tienen que actualizar a la fecha de que vayas a reparar el daño, digamos, ¿no? Porque es un daño al Estado. Entonces, la fecha que vaya a devolver ese crédito fiscal se va a actualizar y también le van a cobrar el tema de intereses, ¿no? Todo eso corresponde como si fuera una empresa, ¿no? El tema de las contravenciones es para todos. Obviamente los montos varían, los porcentajes también, las multas también varían de un tipo de persona a otra, como las naturales o jurídicas. Tienen una pequeña variación. Ya. Sí. ¿Algo más, Jane? Y no sé si tú has visto algunos casos de, por ejemplo, ¿qué pasa si no encuentran a la persona? Y Ah, un caso concreto, digamos, sí. en su formulario le ha puesto, digamos, 1009 y era 109. En la factura solo era 109 y en el formulario lo ha registrado 1009. Entonces, digamos que el trabajador se fue y lo Ya. vienen a buscar y no lo ubican. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cómo es afectada la empresa? No he visto la verdad un tipo de esos casos, pero la empresa como tal no debiera ser afectada porque la empresa en ese caso solamente es el agente de retención, ¿ya? O agente de información, no es el sujeto pasivo del impuesto. Al que sí le van a buscar, tienen que buscarle los impuestos es a la persona como tal para poderle cobrar ese crédito fiscal que se habrán equivocado. Ahora, tal vez por el hecho de que la empresa no haya revisado bien, porque también dentro de las obligaciones de la empresa está el hecho de revisar este tipo de formalidades. Tal vez le podrían cobrar, pero como te digo, el que tendría que pagar y el que se ha beneficiado de este crédito fiscal de forma errónea ha sido la persona, el sujeto pasivo del impuesto. Entonces no creo que tenga que afectar a la empresa, porque la empresa como tal no ha tenido ningún beneficio, no se ha beneficiado de ningún crédito fiscal, ¿ya? Ok. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más, alguna duda que le haya surgido entre estas clases de ayer, desde el lunes. Y si no, pues podemos empezar con el tema de las declaraciones juradas, que es la clase de hoy. Ya. Una pregunta, ¿han podido ver los videos? ¿Han podido verificar si están subidos o si pueden acceder al link? Eso para que lo vean después tal vez. Bueno, el tema 3 que nos toca hoy día, vamos a ver el tema de la declaración jurada del IVA y también del impuesto a las transacciones. Para lo cual también les dejé una tarea que, bueno, si gustan lo hacen para poner tal vez en práctica el conocimiento adquirido. Y lo que vamos a llevar el día de hoy es este ejemplo, para lo cual también les he subido unos excels del formulario 200 y el formulario 400 para que puedan realizar la práctica. Eh, o tal vez si les sirve, tal vez para una hoja de trabajo, estos excels les podría servir en alguna situación. Pero antes de entrar a este tema de declarar
quisiera ver un poco el tema de la normativa que ahorita ha salido como vigente en el tema del decreto supremo 4298 y el decreto supremo 4198, donde pues se modifican, ¿no?, la forma de declarar o la base imponible de estos impuestos, justamente del IVA y del impuesto a las transacciones. Pues para ello les voy a mostrar una presentación que ya también está en mi página de YouTube, pero si no los tienen, pues lo vamos a ir analizando. Este es el decreto 4298, entonces, en el cual lo que está afectando ahorita a nuestro tema es el tema de que ahora para el crédito fiscal se va a poder considerar ya válidos todas aquellas compras de alimentos, insumos de bioseguridad, medicamentos, servicios de salud privadas y transporte por el tema del COVID de forma excepcional y solamente hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la verdad es que este decreto en esta parte es simplemente enunciativo, ya que según nuestro Código de Comercio, la Ley 843, nos indica que todo aquel gasto que esté relacionado con la actividad del negocio o que sirva para el mantenimiento de la fuente, quiere decir que para mantener la fuente de ingresos del negocio, todos estos gastos son válidos. Por lo tanto, tema de alimentos, bioseguridad, todo esto es válido por esa parte, ¿no?, analizando la ley 843. Pero también la ley 843 y decretos supremos nos dicen de que todas aquellas compras o los gastos en este caso van a ser también deducibles siempre y cuando se cumplan con las normas laborales o alguna otra norma te obligue a ejecutar estos gastos. Y en el caso del COVID, por emergencia que se ha decretado a nivel nacional, cuarentena y todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo, entonces es una obligación, el Ministerio de Trabajo lo ha estipulado también así, es una obligación de la empresa proveer de todo lo que es bioseguridad, medicamentos, transporte de sus trabajadores. Entonces está en plena obligación, o sea, la empresa no se puede negar a ejecutar estos gastos, ¿no? Pero de forma enunciativa en este decreto supremo lo vuelven a poner para que pues tal vez refresquemos la memoria. Luego tenemos el tema de la depreciación acelerada, que lo vamos a ver en el tema del IVA. También tenemos el reconocimiento excepcional de aportes patronales como pago a cuenta del IVA, ¿ya? Al respecto, esto ya se ha reglamentado, esta parte, y lo vamos a ver el reglamento. Este es el reglamento del Decreto Supremo 4298, en el cual nos dice el artículo 3, reconocimiento excepcional de aportes patronales. ¿Qué es lo primero que debemos ver o qué comprende? ¿Qué tipos de aportes comprende? Lo primero que comprende son los aportes del seguro social obligatorio de corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Es la caja de seguro, ya sea Caja Nacional, Cordes, seguros delegados, etcétera, ¿no? El aporte de Provivienda por un 2%. El aporte de prima de riesgo profesional en el seguro de social de largo plazo, ¿no?, con el 1,71%. Quiere decir que dentro de estos aportes patronales que se van a reconocer como pago a cuenta del IVA, solamente estarían integrando 3 según el reglamento. Bueno, en el decreto dice esto, ¿no? Provivienda, riesgo profesional, aporte patronal y seguro social de corto plazo, decía, pero esta parte del aporte patronal se lo han terminado de comer, creo, ¿no? Porque esta parte estaba así en la normativa, en el decreto 4298, no sé si lo tengo acá descargado. A ver, esta es la 4198, no está. Entonces, en el decreto supremo 4298, al parecer estaba reconociendo
el aporte patronal solidario, porque aquí si se fijan lo han dejado en aporte patronal y al parecer se han comido solidario, digamos, ¿no? Le faltaba esa partecita. Pero ya en la reglamentación ya sale sin nada de aportes patronales solidarios. Por lo tanto, el aporte patronal solidario no estaría integrando el pago a cuenta del IVA. Habrá que definir también qué es un pago a cuenta. No es que se vaya a acumular este saldo, y en la norma mismo lo dice, lo vamos a ver mejor. El inciso B nos dice, a efectos de computar el pago a cuenta, ojo, solamente hasta el 50% se puede computar. ¿Qué quiere decir esto? Si digamos el IVA me salió en el mes de julio, me salió 1000 bolivianos, 500 bolivianos lo puedo compensar con estos aportes patronales, ¿ya? Ahora, ¿qué dice también? Estos deberán corresponder a periodos a ser pagados por el empleador hasta la fecha de su respectivo vencimiento, en el mismo periodo fiscal del IVA que se declara. Este beneficio no aplica a periodos anteriores, aportes patronales anteriores a junio de 2020. Cuando dice anteriores, quiere decir que es mayo, abril, etcétera, ¿no? Hacia atrás. Esto al parecer está incluyendo a junio, pero lo confuso es que acá nos dice hasta la fecha de su respectivo vencimiento en el mismo periodo fiscal del IVA. Al parecer lo que quieren decir que va a ser julio, aportes de julio podrían ser compensados con el IVA de julio. No es lo que se entiende al uno poder interpretar esta norma. Pero consultando en impuestos, muchos colegas ya han consultado. ¿Y qué es lo que les dicen? ¿No? Que para el formulario 200 de julio que declaramos en agosto, pueden utilizar los aportes patronales de junio, que debió pagar en julio. O sea, está un poco confuso la verdad la normativa, ¿no? Pero tal vez le faltó algunas comas aquí en la redacción, ¿no? Eso es lo que tendríamos que interpretar, ¿no? Entonces, al parecer, esta parte de acá, este beneficio no aplica a aportes patronales anteriores a junio. Está queriéndonos decir que mayo hacia atrás no va a aplicar, pero sí desde junio va a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vayamos a pagar de aportes, digamos del mes de junio, que lo pagamos en julio, lo vamos a poder compensar con el IVA del mes de julio, ¿no? Si va a ser los aportes de julio que se pagan en agosto, entonces lo vamos a poder compensar con el IVA del mes de agosto, y así sucesivamente, ¿ya? Los aportes patronales serán considerados como pago a cuenta. Es como si nosotros ya hubiéramos pagado, ¿no?, un saldo a cuenta del impuesto al valor agregado en otro formulario, pero en este caso no va a ser en otro formulario, sino que a través de este decreto nos están indicando que vamos a realizar un pago a cuenta determinado a favor del fisco. Tiene que haber un saldo a favor del fisco, si no hay, se pierde, ¿no? En el formulario 200 del periodo correspondiente, solo hasta el importe determinado de este impuesto, ¿no? De existir saldos de contribuciones no compensados en el periodo correspondiente, estos no serán acumulados ni trasladados al periodo fiscal siguiente. ¿Qué quiere decir esto? El mismo ejemplo, ¿no? Si el IVA me salió a mí en el periodo julio 500 bolivianos, ¿qué es lo que va a pasar? Si digamos de los aportes patronales de mis trabajadores tengo 600, por así decirlo, voy a compensar 500 contra el IVA, y esos 100 que al parecer me iba a quedar como saldo, ya no va a haber ningún saldo ni para el periodo siguiente y nada, ¿no? Se queda ahí en el mes. Ahora, si en el mes no hemos tenido saldo a favor del fisco, esos aportes también se van a ir como saldo a favor del fisco, ¿no? O sea, no va a haber ninguna compensación, ¿ya? Luego, el inciso D nos dice que solo serán válidos los aportes patronales pagados por salarios o sueldos de personal dependiente cuyo total ganado sea igual o menor a 4 salarios mínimos nacionales. En consecuencia, quedan excluidos de este beneficio los sueldos o salarios que superen dicho monto. No, inicialmente en el decreto lo que estábamos interpretando era de que aquellas personas o trabajadores que superaban con su salario los 4 salarios mínimos nacionales, podríamos tomar de ese salario solo 4, digamos, ¿no? 4 salarios mínimos nacionales, y el resto omitimos. Pero en este caso, con el reglamento, que nos está diciendo que van a quedar excluidos de este beneficio.
esos trabajadores que superen los 4 salarios mínimos nacionales. Otra cosa importante, en el numeral 3 nos dice que los respaldos de estos aportes deberán ser conservados por el sujeto pasivo o terceros responsables durante el periodo de la prescripción. En este caso todavía no se ha modificado este tema de la prescripción, aún es de 8 años y contabilizando son aproximadamente 10 años. Entonces no sé si tiene alguien alguna duda en este punto. Sí ha habido muchas dudas en este tema de este decreto, porque aparte de beneficiar es un poco complicado aplicar también estos beneficios, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar, le cedo la palabra a quien quiera preguntar, por favor. Alejandra. ¿Han entendido o no han entendido? César, ¿se tiene que compensar del total que tengo para declarar en el formulario 200 o tengo que solamente compensar el 50% de mis aportes? No. Es al revés, ¿no? O sea, yo puedo compensar hasta el 50% del IVA que a favor o de saldo a favor del fisco que me salió en el formulario 200, ¿no? Ahorita vamos a declarar el formulario 200. Si nos sale un saldo a favor del fisco, digamos de 1000, 2000 o 500.000 bolivianos, entonces hasta la mitad de esos 500 yo puedo compensar con los aportes. Ya como pago con los aportes patronales van a ser como un pago a cuenta del IVA. Es igual que el tratamiento es similar al IVE pagado por anticipado, ¿no? El IVE por compensar, que lo llaman también, ¿no? El IT pagado por anticipado lo llaman, ¿no? Lo que pagas el IVE y que después de mayo puedes compensar con el IT, ¿no? Es algo similar. En este caso va a ser los aportes patronales que se han pagado por anticipado a cuenta del IVA, digamos, ¿ya? Pero solo bajo esas condiciones de que van a ser solo aquellos trabajadores que ganen 4 salarios mínimos nacionales. Ya van a poder compensar con el IVA. Ese es uno de los beneficios. Ahora también en el mismo decreto, en la parte final, nos dice los contribuyentes que se hubieran acogido a las prórrogas, ya esto también es importante, del decreto supremo 4276, ya del mes de 26 de junio de 2020 podrán computar el aporte provivienda, el riesgo profesional de los meses junio, julio, agosto 2020 en los periodos fiscales del IVA en que los aportes son pagados. Ya junio, julio, agosto, según este decreto, han sufrido una modificación en los plazos. Van a pagar, creo que es hasta octubre, ¿ya? Entonces hasta octubre ellos tienen para pagar los aportes. Por lo tanto, estos aportes cuando lo paguen en octubre, digamos, lo van a poder compensar con los aportes del mes de octubre, o perdón, con el IVA del mes de octubre. Después, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, en el tema del IT, ya del impuesto a las transacciones, se ha modificado la base imponible. Antes de ayer estábamos hablando de que la base imponible del IVA es el total de los ingresos brutos, es la base imponible del IVA, ¿no? O sea, lo que facturamos por el servicio, por la venta del bien, es la base imponible y sobre la cual vamos a aplicar directamente la alícuota, que es del 3%. En este caso, con el decreto supremo 4198, el 41, no el 42. A los efectos del artículo 74 de la ley 843, por el periodo de 3 meses para los contribuyentes del régimen general categorizados como grandes contribuyentes, GRACOS, principales contribuyentes, PRICOS, ya por 3 meses, y por el periodo de 6 meses para los contribuyentes de la categoría resto, el IVA efectivamente pagado no formará parte de los ingresos brutos que conforman la base imponible del impuesto a las transacciones. En este caso, ¿qué quiere decir? Que bueno, de hecho este plazo, que era solamente por 6 meses, por 3 meses, lo han ampliado
hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces todavía se va a seguir aplicando, pero ¿qué quiere decir esto? Que digamos lo que teníamos de la base imponible, total ventas o ventas brutas, digamos que 1000, vamos a restar el impuesto al valor agregado efectivamente pagado. ¿Qué quiere decir? Que lo que vayamos a pagar del IVA, ¿no? En el formulario 200, digamos que nos va a salir un saldo a favor del fisco de 2000 bolivianos, entonces 2000, vamos a ir al banco y pagar, o de forma virtual pagamos los 2000 bolivianos por concepto de IVA, y esos 2000 bolivianos van a ir a restar a la base imponible del IT. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más claro, a ver, para que me comprendan. Bueno, mejor haremos en un Excel. Ya. Por este lado vamos a tener el formulario 200 y por otro lado el formulario 400, que es del IT. El formulario 200 es para el IVA. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ventas, ya vamos a suponer que son 10.000. Y compras, no toda la cosa aquí, compras, saldos, varios conceptos, y al final acabamos de tener un saldo a favor del fisco. ¿Qué quiere decir? Que es lo que nosotros vamos a pagar efectivamente. Pagar efectivo. Bueno, efectivo, cheque, lo que sea, ¿no? Pero la cosa es que hay que pagar. Digamos que aquí en el formulario 200 nos salió un pago de 2000, digamos, ¿no? Ya. Entonces, para el caso del IT, el impuesto a las transacciones, la base imponible tiene que ser estos mismos 10.000, ¿no? Es de la venta. Ahora, ¿qué nos dice el decreto supremo 4198? Ay, perdón. Que este IVA efectivamente pagado no va a formar parte de la base imponible del IT. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a restar. Entonces nuestra base imponible para el IT va a ser la diferencia. Y sobre esta diferencia recién vamos a calcular nosotros el 3%. ¿Ve? Ese es el monto. Obviamente el beneficio es poquito, tampoco es para decir wow. Qué genial, digamos, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Sin este beneficio, nosotros hubiéramos tenido que pagar 300 bolivianos. Con el beneficio, vamos a pagar 240 bolivianos por la disminución de la base imponible. ¿No? Entonces, esas modificaciones han habido a nivel normativo por este tema del COVID. Obviamente, tenemos que tener en cuenta de que esto es temporal. No sé si alguien quiere preguntar para que ya podamos pasar a la parte práctica. Ale, ¿no has declarado así? ¿Tienes alguna duda? Alejandra. A ver si alguien envió mensajes. Ya no hay nada de mensajes. Hola. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Hola, César, sí, hemos declarado, sí. Ah, ya. No hay problema entonces, está bien. Ya, ya, traeremos a la parte práctica. En el tema, en el Classroom, les había dicho que les dejé un ejemplo que vamos a ir desarrollando ahora. Por ejemplo, tenemos una práctica para llenar tanto en el formulario Excel, pero también lo vamos a hacer en la oficina virtual. ¿Ya? La empresa, el Coco SRL, con el NIT número 577 4748010, que tiene la actividad de venta de libros, ojo, venta de libros, venta de materiales de oficina, exportación de materiales escolares e ingresos por intereses de personas naturales. Este tipo de actividades tiene. ¿Ya? Entonces las mismas realizó las siguientes transacciones durante el mes de julio.
Uno ha realizado ventas facturadas de materiales de oficina por un valor de 15.000. Venta de libros importados por un valor de 15.000. Ha exportado a Argentina libros por un valor de 12.000. No tiene activado el formulario 210. Este formulario 210 es exclusivamente para exportadores. Y justamente acá es donde se elabora, se hace el pedido, digamos, de la restitución del crédito fiscal. O sea, el crédito fiscal que se habrá utilizado para vender estos libros o para producir estos libros. Se ha cobrado intereses por préstamos a terceros por un valor de 3.000 y procedemos también con el tema de compras, donde nos dice que el alquiler tiene un valor de 3.000 bolivianos. El arrendatario es un fulano Pérez, puede estar a otro nombre obviamente, y vamos a ver si es que es válido o no. Gastos de operaciones generales para todas sus actividades por un valor de 13.000. Compra de materiales de escritorio para la venta por un valor de 2.000. Factura de luz a nombre de un fulano Pérez con fecha de emisión 26 de junio, un valor de 500 bolivianos, y la dirección que se consigna es la misma que el NIT. Factura de Comteco a nombre de la empresa con fecha de emisión 30 de junio, pagado el 25 de julio por un valor de 199. Compras de gasolina para los vehículos por un total de 1.000 bolivianos. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene un saldo a favor del contribuyente el mes anterior por 500 bolivianos. Se tiene un saldo a favor de IUE pagado por 2.000 bolivianos. Se ha declarado el impuesto dentro de los plazos establecidos. Entonces nos piden elaborar el formulario 200 y el 400. Entonces primero nosotros lo que vamos a hacer es clasificar esas transacciones, si son grabadas, no son grabadas, son tasas cero, son exportaciones, ¿qué son, no? Eso lo tenemos que analizar primeramente. Entonces la primera transacción que tenemos es de venta facturada de materiales de oficina. Son materiales de oficina, por lo tanto, a ver, vamos a hacerlo un poco más dinámico. Esto es práctica. A ver, Janet, ¿esto está grabado, no está grabado, es tasa cero o... Bueno, vamos a aumentar aquí más exportación. Yo creo que está grabado. Ya, está grabado. Ok, aquí sí, está grabado, es una venta de bienes, no tiene nada especial, no está dentro de los exentos, tampoco está dentro de los no objetos. Ya, entonces está totalmente grabado. A ver, 15.000 bolivianos. Cuando quiere decir que está grabado, obviamente va a aplicar su débito fiscal por el 13%. En este caso va a ser 1.950. Ahorita ya tenemos como que un saldo por pagar a favor del fisco de 1.950. Siguiente, a ver, tenemos venta de libros importados. Rubí, ¿estás ahí? Sí, no grabados. Venta de libros, a ver, vamos a ver. Venta de libros importados. Bueno, es como que no grabado, pero es tasa cero, ¿no? Tiene una característica especial de tasa ceros. En realidad, sí es como que no está grabado, pero habíamos hablado de esto, ¿no? El tema de tasas ceros. Son transacciones que están grabadas con el IVA, pero su tasa, en vez de ser el 13%, es el 0%. Se pagan el 0%. Por lo tanto, en este caso, estas ventas de 15.000 también tenían como que una tasa. Esto es lo único que les diferencia, la tasa. O sea, en vez de ser 13%, va a ser 0. ¿Qué va a salir? 0 también. O sea, no pagan el impuesto al valor agregado. ¿Ya? Bueno, aquí al lado también pondremos el tema del IT para ya estar calculando. Entonces, el IT, en este caso, la venta de los de materiales de oficina está también grabado y su tasa va a ser el 3% igual. Ya, entonces vamos a ir analizando cada uno.
En este caso los 15.000, Rubí, ¿está alcanzado por el IT o no? Rubí, No, no no. está alcanzado por el ítem. Perfecto. Sí, la verdad es que está como que los exentos, como los son según la ley 366 Óscar Alfaro, nos dice que están exentos del pago de este tributo, entonces es cero. Exportación de libros también hacia la Argentina. Bueno, obviamente en este caso va a ser exportación y como habíamos dicho no están alcanzados o no están dentro del objeto o están exentos a final de cuentas, ¿ya? Exentos del impuesto al valor agregado y también del impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el principio de territorialidad del Código Tributario Boliviano nos dice que nosotros o ningún país exporta impuestos, no se deben exportar los impuestos. A ver, la cuarta transacción, intereses por préstamos a terceros. A ver, ¿quién me va a ayudar con eso? Fernando, ¿nos puedes ayudar? ¿O no tienes audio? Bueno, tal vez. Daniela, un mensaje por ahí. Intereses por préstamos a terceros. A ver, nos va a ayudar Alejandra. Capísima es Alejandra. Ale, No, no son grabados. para el IVA, para el IT. Tampoco. Ya, bueno. Al respecto, les voy a decir, son préstamos a terceros, ¿no? Lo que no está grabado son préstamos del sistema financiero. Esto, si se fijan, es una empresa de serie, es una empresa Coco que realiza el venta de libros, etcétera, ¿no? Esa es su actividad. Pero en este caso también ha prestado dinero y de ello ha percibido intereses. Pero como no está regulado dentro del sistema financiero, no está inscrito en la ASFI, no es banco, entonces sí, esta empresa está grabada, ¿ya? Está grabada por el IVA, está grabado por el IT, o sea, tiene que pagar todos los impuestos. Ya, Ale, no sé si tienes alguna duda al respecto. O tal vez una aclaración. Entonces, en este caso, como es un interés que es de terceras personas, o no, bueno, más claramente, no es del sistema financiero, entonces sí está alcanzado por el IVA, sí está alcanzado por el IT. Los únicos que están exentos son los que están en el sistema financiero nacional. Entonces, cuando uno desea prestar dinero de su empresa, lo que tiene que aplicar es emitir la factura correspondiente, ya, por los intereses, y pagar el IVA, pagar el IT, y también va a formar parte del impuesto a las utilidades de las empresas. Dicho esto, pasaremos a los alquileres. En el tema de alquileres, vamos a ir analizando si corresponde o no. Voy a poner aquí grabado. Ahí no es. César, una consulta. Sí, Cuando va a emitir la factura de los intereses, ¿tiene que también ampliar su actividad en impuestos o no? claro. Si es de forma eventual, no es necesario, digamos, ¿no?, hacer la actualización. Pero si ya es de forma rutinaria, ya va a formar parte de su actividad regular, entonces tendría que actualizar su actividad en impuestos, ¿no? Si es ahora solo una vez o dos veces, o rara vez que ha prestado algún dinero y ha percibido intereses, entonces no es necesario que se esté cambiando las actividades o actualizando, ¿no? Si es de forma eventual, pero si va a ser regular, sí es necesario actualizar la base de datos, el padrón digital, ¿no?, de impuestos. Ya, veremos el tema de alquileres. Vamos a poner acá un slash y le vamos a decir que si aplica o no. En este caso va a ser no grabado o proporcional.
proporcional. Ya. Entonces los alquileres sí están grabados, ¿verdad? O sea, es parte del negocio, es mantenimiento de la fuente. Sin un alquiler o sin un ambiente, este negocio no estaría funcionando. Entonces sí va a ser parte de la, del IVA, va a ir como una deducción al débito fiscal. Y lo que tenemos que también analizar es qué tipo o cómo, cuál es la forma en la que voy a poder yo utilizar el crédito fiscal. Este, por ejemplo, es de 3.000 bolivianos. 3.000 bolivianos, ¿no? Entonces estos 3.000, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, ¿lo voy a utilizar directamente los 390? ¿O no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque si estamos, como estamos viendo aquí, tiene tasa cero, ¿ya? Tiene tasa cero, tiene exportaciones, tiene actividades grabadas. Estos grabadas quiere decir que son que va a pagar el IVA por el 13%. Este impuesto va a pagar por estas. En cambio, por estas van a ser nulas, van a ser cero. Va a pagar en rojo. Cero, o sea, no hay IVA. ¿No? Ese es el impuesto que va a pagar, o sea, nada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde quiero llegar? Es que estos alquileres, este IVA, esta empresa no la va a poder aprovechar al 100%. No va a poder utilizar o compensar con el IVA débito fiscal los 390. ¿Por qué? Porque este alquiler ha generado ingresos tanto para las actividades grabadas como para las actividades que tienen cero, digamos, que no tienen IVA, ¿ya? El tasa cero o la exportación. Las actividades grabadas o no grabadas, así lo llamaremos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que va a ir directamente proporcional. Este IVA se va a utilizar en proporción a los ingresos grabados y los no grabados. En esa proporción. Por ejemplo, acá tenemos 27.000 de no grabados o que no tienen IVA y tenemos 18.000. ¿Qué quiere decir de los grabados? ¿Qué quiere decir? Que más o menos del total, que es 45.000, esto más o menos un 60%, ¿no? De estos 390, aproximadamente un 40% vamos a poder utilizar. No vamos a utilizar el 100%. Entonces vamos a ir viendo más adelante en el formulario la fórmula del cálculo de la proporcionalidad. Pero lo que yo sí quiero que me entiendan es de que cuando una empresa tiene este tipo de actividades, tasas ceros e importes grabados, el crédito fiscal, ¿no?, de estas actividades no se va a poder utilizar al 100% de forma íntegra. Entonces sí o sí van a tener que utilizar solamente en proporción a sus ingresos. Entonces acá también nos dice la otra parte, gastos de operación general para todas sus actividades. Ya lo dice acá, ¿no? Para todas las actividades, ya sea para los libros, la exportación, los intereses, para todo. Entonces en este caso sí está grabado, sirve esa factura. ¿Qué valor tiene? Tiene 13.000. Y lo propio, vamos a tener que aplicar el tema de la proporcionalidad, porque nos está diciendo que va a ser para todas las actividades. Este gasto se ha efectuado ya sea para la venta de materiales, libros, exportación o préstamos. Compras de material de escritorio. En este caso creo que también tiene alguna complementación más. Compras de materiales de escritorio para la venta por 2.000 bolivianos. Entonces este es ok. Y nos está diciendo específicamente que estas compras de materiales de escritorio van a ser directamente, están relacionados con la venta de libros, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, de estos 2.000, yo sí voy a poder aprovechar el 100%. ¿Por qué? Porque corresponde directamente a esta actividad. Perdón, me he equivocado, este es el de libros. Materiales de oficina perdón. Estos materiales de oficina tienen un valor del 13% del IVA débito fiscal. Y estamos comprando materiales de escritorio también por 2.000 bolivianos, ¿no ve? Entonces, esto tiene IVA, esto también tiene IVA, por lo tanto, sí, en este caso va a poder aprovechar los 260 bolivianos. En estos dos casos, no. ¿Por qué? Porque
esta compra ya afecta a las grabadas y no grabadas. En este caso, esta compra de material de escritorio solamente afecta a la venta de materiales. Entonces ya estamos como que separando, estamos identificando que esta parte va a ir directamente relacionada. En el tema del alquiler también lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer esa separación y no ponerle directamente la proporcionalidad, pero tendríamos que saber exactamente qué parte del ambiente utiliza tasa cero y qué otra partecita es de escritorios o materiales de escritorio, ¿no? Lo cual es complicado porque tenemos que pedir al arrendador que nos emita dos facturas, etcétera, ¿no? Es más complicado, entonces es mejor para impuestos determinarle el proporcional y listo, proporcional a los ingresos. Luego también tenemos una factura de luz a nombre de fulano Pérez con una fecha de emisión del 26 de junio. Esto lo que comúnmente ocurre, les dije, es de que lo toman con la fecha de pago a veces, ¿no? Las empresas. Entonces no es correcto. En este caso este no va a ir, ¿no? Porque es de junio. La factura había sido del mes de junio, ¿no? Entonces en este caso no va a contar dentro de nuestras compras. Luego tenemos una factura de Comteco que de la misma forma es de junio, pero se ha pagado en julio, ¿ya? Entonces la normativa nos dice de que en telecomunicaciones podemos tomar ya sea la fecha de pago para la apropiación del crédito fiscal, perdón, la fecha de pago o la fecha de emisión de la factura. Entonces en este caso sí nos va a servir la factura y lo propio, ¿no? La vamos a utilizar como crédito fiscal proporcional. No, es que no sabemos, no podemos utilizar las llamadas o el internet, ya sea para vender materiales, para vender libros, para todo en realidad ha afectado este tipo de gastos. Tema de combustibles para vehículos, sí está grabado, sí sirven las facturas, pero va a haber un caso, ¿no? Que solo vamos a poder utilizar de estos 1000 el 70%, que quiere decir el 700 bolivianos, de 700 bolivianos su 13%, que es 91, ¿no? Eso hasta acá, no sé si alguien quiere preguntar o quiere que se le aclare alguna duda, porque esto es determinante a la hora de emitir nuestra declaración jurada. Janet, ¿has entendido? Sí, más o menos. A ver, vuelve a la otra pantalla, César. Ya. No, espérate. Alexa, ¿no ve? Sí. Ya. Sí, no solo quiero ver ese cálculo que dijiste, prorrateo, porcentual, Proporcional. proporcional. Sí, es que es como cuando sacas una proporcionalidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los ingresos, ¿ya? Y los ingresos grabados lo vamos a dividir entre el total. Y nos va a salir una proporción, ¿no ve? Una proporción nos va a salir. Y un porcentaje. Entonces, ese porcentaje es el que vamos a utilizar de crédito fiscal. No vamos a utilizar todo. Ahora, si una empresa, digamos, no tuviera estas actividades de tasa cero, es más fácil todavía, ¿no? Ventas menos las compras por el 13%. Y listo, para de contar, digamos, ¿no? O para de sufrir. Entonces, es así de fácil. Y pues solamente se complica cuando tenemos actividades especiales, digamos. En este caso puede ser venta de libros, puede ser una empresa de transporte internacional de carga. Por lo general las empresas de transporte internacional no tienen crédito fiscal ni débito fiscal, porque se dedican exclusivamente a transporte. Entonces, como emiten facturas tasa cero, todas sus facturas son cero, o sea, no tienen IVA. Si sacas proporcionalidad o haces lo que tengas que hacer, esto de todas formas te va a salir cero, porque todas sus ventas son con tasa cero, ¿no? Entonces ellos no tienen crédito fiscal. Y por si acaso, en este tipo de empresas, este crédito fiscal no utilizado se considera como un gasto no deducible, ¿ya? O sea, pagan un IVE, también un IVA de ese crédito fiscal que no han podido aprovechar. Eso. Bueno, podría volver a explicar lo de la compra de la gasolina. Ya. El tema de la gasolina,
ya por norma han sacado una normativa, no me acuerdo en qué año, 2015 si no me equivoco, donde la historia es así, ¿no? Primero el Estado ha hecho subir el precio de la gasolina, no ha subido creo unos 50 centavos o algo así. Ya no querían subvencionar el total del precio del combustible, porque ahorita en este momento la gasolina está subvencionada. Por lo cual yo también tengo una observación, ¿no? Por el tema contable, estas subvenciones no están siendo registradas, ¿no? ¿Qué quiere decir la subvención? Es que el Estado nos paga una parte del precio de la gasolina. Entonces en este año lo que querían hacer era reducir esa subvención, y el precio de la gasolina estaba aumentando y le han llamado el gasolinazo. Había bloqueos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que siempre ocurre. ¿Y qué han dicho? A ver, no vamos a quitar la subvención de esa forma, pero la vamos a hacer de otra forma, ¿no? Digamos que tú vas a comprar combustibles por 1000 bolivianos, en este caso va a ser solamente aplicable a gasolina premium o gasolina especial y el diésel. Han sacado también otra normativa donde han dicho cualquier tipo de combustible, ya sea incluyendo en este caso a los biocombustibles, ¿no ve? Porque ya había una gasolina RON 91, algo por ahí, ¿no? Tenían otros nombres. Entonces, para no especificar los nombres, han dicho directamente gasolinas. Entonces, para ver todas las gasolinas, ya, ¿no? Que aparezcan en el futuro. Entonces, ¿cuál es la cosa? La cuestión del combustible, para reducir esta subvención, han dicho que no vamos a poder aprovechar el 100% del crédito fiscal. Quiere decir que de 1000 bolivianos no vas a aprovechar 130, solamente del 70%. En este caso, el 70% de 1000 es 700. De 700 le sacamos el 13% y es lo mismo. Que lo mismo que podría ser si yo le aplico el 70% al crédito fiscal que me tocaba beneficiarme, ¿no? 91, va a ser del mismo monto, ¿no? Entonces, en conclusión, el Estado, por una ley, ya en la misma factura de los combustibles, dice ley 317, si no me equivoco, ley 317, válido para crédito fiscal solo el 70% de la compra. El 70% de la compra de la gasolina va a ser válido para crédito fiscal, en este caso 700. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Ya, continuaremos. Entonces, veremos primeramente el formulario 200 en nuestro Excel. Esto por si acaso se lo pueden descargar si tienen algunas prácticas o algo, les puede servir, ¿no? Entonces, este es el formulario versión 3, la última versión, y es la que pueden usar para medios didácticos, para hacer prácticas, etcétera. Ya, ¿qué es lo que vamos a determinar primeramente? Ya, este es el formulario 200 del impuesto al valor agregado. Están separados por rubros, ¿no? Aquí hay un rubro 1, rubro 2, y está el rubro 8 de las rúbricas y eso, los datos. Entonces, en el primer rubro, al margen de que tenemos que llenar la razón social, el número de orden es un número correlativo que se genera automáticamente del sistema de impuestos, el número de NIT, el periodo, ¿no? el mes y el año, también, además de que hay que consignar de que este formulario es el original. Ahora, si fuera una rectificación, ¿no? Como en este caso, hay que llenar los datos de la rectificación, ¿ya? Entonces, la rectificación es cuando voy a volver a declarar este impuesto. Supongamos que nos hemos equivocado en algún dato y podemos volver a rectificar, pero no procede de la misma forma en todos los casos. Cuando hay saldos que se afectan a favor del fisco, perdón, saldos que se afectan al fisco, ¿ya? O sea, lo reduces el saldo a favor del fisco o incrementas tu saldo a favor como contribuyente, en ese caso tienen que hacer mediante un proyecto de rectificatoria, que es un trámite largo, larguísimo, a veces se puede tornar muy largo, hasta 2 años o más, y ellos te tienen que emitir una resolución administrativa con el cual se te va a aprobar recién que modifiques este formulario, que como les digo puede ser moroso, pero solo aplica este tema del trámite cuando incrementas tu saldo a favor como contribuyente o disminuyes el saldo a favor del fisco.
Pero viceversa, o sea, cuando incrementamos el saldo a favor del fisco o disminuimos el saldo a favor del contribuyente, en ese caso podemos rectificar sin ninguna resolución administrativa y no hay límite tampoco, la normativa no establece límites, entonces podemos rectificar. E incluso en la resolución normativa de las contravenciones no hay multas por rectificar un formulario. Lo que sí hay multa es cuando no envías el formulario, es la única multa que hay actualmente. Entonces sí se puede rectificar, pero hay que considerar esto, ¿no? Cuando afecta el saldo a favor del fisco, entonces hay que hacer un trámite, ¿no? Si es afectado el saldo a favor del contribuyente, o sea, todo lo que va en detrimento del contribuyente, entonces pues puedes declarar y rectificar las veces que veas necesario. Ya, entonces vamos llenando el formulario. En el primer rubro lo que tenemos es la determinación del débito fiscal del 13%, o sea, del saldo a favor del fisco, donde según nuestro cuadro Excel, lo que vamos a hacer es todos los importes grabados, todos estos ingresos los vamos a insertar en el formulario. Y decimos, la primera fila nos dice venta de bienes, no sé si ven, vamos a ampliar un poco, está. Venta de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas con tasa cero. Ventas grabados, ¿no?, en el mercado interno. Aquí tenemos una venta grabada, que es la única. Con esta tenemos dos, ¿no? Dos ventas grabadas y ambos son de mercado interno. También tenemos en mercado interno la venta de libros importados, pero que es tasa cero. En el formulario específicamente nos dice excepto ventas grabadas a tasa cero. Ya, son grabadas pero están a tasa cero. Entonces en este rubro, en esta fila, vamos a insertar estos dos montos, 15 más 3, 18.000 bolivianos. ¿Ya? Exportaciones de bienes y operaciones exentas. Operaciones exentas lo hemos detallado en la segunda clase, si no me equivoco, no, en la primera clase, ¿no? Y dentro de ellas estaba el tema de la banca, los intereses financieros. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Exportaciones por 12.000 bolivianos. Entonces estos tres ya los tendríamos anotados. Luego tenemos venta de libros importados. Ventas grabadas a tasa cero. Hemos clasificado acá como tasa cero estas ventas de libros. Ya, ahí tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el débito fiscal? Tal cual hemos calculado acá, ¿no? Lo que está grabado tiene IVA y lo que no va a ser cero. Y vamos a ver justamente en la fórmula. Todo lo que va a tener IVA solamente va a ser la casilla número 13, la fila número 1. Por el 13% va a ser los 2.340, ¿no? Pero la fórmula también incluye estos otros rubros: valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumos particulares. Es cuando el dueño de la empresa se retira algunos bienes o mercaderías, ¿no? Esos son los valores atribuidos a servicios retirados o consumos particulares de los socios dueños de la empresa. Devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Es esta devolución por el caso de compra, ¿no? Cuando yo compro algo, me estoy beneficiando de un crédito fiscal, ¿verdad? Pero cuando yo vaya a devolver ese crédito fiscal, también lo tengo que devolver. Entonces, en este caso va a haber un tema de devolución de los descuentos que me han otorgado, ¿no? Perdón, devolución de mercaderías en realidad, ¿no? También tenemos el punto 7, descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo. Alguna rebaja en alguna compra, algún descuento, va en esta casilla, que obviamente va a generar su débito fiscal. Débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Reintegros, cuando aplican, hemos dicho de que es correspondiente a donaciones que nosotros habíamos realizado de bienes, ¿no? Y que estos, cuando yo los he comprado, he tenido un crédito fiscal, ¿no? Entonces cuando los estoy donando tendría que devolverlos. Otra cuestión podría ser directamente que cuando yo lo esté comprando no utilice ese crédito fiscal directamente, ¿no? Lo ponga como actividades no grabadas acá y
y directo. No aprovecho el crédito fiscal, al regalarlo tampoco tengo que devolver nada, digamos, ¿no? Esa podría ser una opción si uno ya tiene la idea de poder eh, donar algunos bienes. En esta parte del IVA no está complicado. Sí hay que ver nuestro formulario para cruzar también información para ver de que nos dé el mismo monto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. A ver, veremos en el chat. No hay mensajes. Ya, continuaremos. En el rubro 2 tenemos la determinación del crédito fiscal correspondiente a las compras. Primeramente siempre vamos a llenar el total de las compras, ¿no? Total de las compras correspondientes a actividades grabadas y no grabadas, o sea, todas las compras que tengamos. Vamos a llenar acá el importe total. Ahora, a ver, les voy a mostrar. El día de ayer estuvimos trabajando en este archivo que hemos dicho que nos va a servir bastante. A ver. Este es el formulario, un reporte que nos genera el Facilito, donde si se fijan ya viene con las mismas casillas, ¿no? 13, 14, 15, los descuentos, todo. Lo único que tienen que hacer es copiar y obviamente no a ciega, ¿no? Hay que revisar, ¿puede tener algún error? Sí. Total compras es todas las compras que hemos sumado. Y en este caso, compras directamente vinculadas se refiere a aquellas compras que ya sabemos, ¿no? Que por ejemplo estos materiales de escritorio lo hemos vendido con débito fiscal, crédito fiscal, débito fiscal, o sea que sí o sí tengo que aprovechar el 100%. Entonces tenemos compras directamente vinculadas a la actividad grabada. O sea, esto ya quiere decir que estos van vinculados directamente con esta primera casilla, ¿no? Esta y esta tiene absoluta relación. ¿Ya? Entonces sí o sí va a estar grabado su 13%. Y acá tenemos las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con la actividad grabada. Y ahí cuáles van a entrar. Este ya ha entrado de hecho, ¿no? Estos 2000. Entonces ahí van a entrar estos 13, los 3000, bueno, esto no era 13, creo que era 199. Efectivamente son 199 de Comteco. Ya, entonces estos 13, estos 199 de Comteco, y en el caso de la gasolina solamente puedo utilizar 700 bolivianos. Entonces suman 16.899, ¿no? Acá está la sumatoria, aquí en la parte de abajo, y es lo mismo que estoy consignando en mi formulario. Ya, por un lado vamos a determinar el crédito fiscal correspondiente a actividades grabadas, que directamente va a ser el 13% de las compras directamente vinculadas, más obviamente los descuentos que hayamos nosotros otorgado o devoluciones que hayamos otorgado también nosotros, ¿no? Porque al comprar devolvemos, también tenemos que devolver el débito fiscal. Al revés también, ¿no? Si nosotros hemos vendido, hemos pagado débito fiscal y nos están devolviendo, también nos tienen que devolver el crédito fiscal, ¿no? Ya, entonces en este caso no tenemos devoluciones ni descuentos, por lo tanto directamente va a ser de los 2000 el 13%. Ya tenemos un IVA. Y aquí tenemos el tema del crédito fiscal proporcional. La fórmula es un poco complicada, pero no es más que la fila número 15 y 16, que es las ventas grabadas, ¿ya? Más las operaciones de exportación. Estas dos se van a sumar y vamos a dividir entre todas las otras operaciones, todos los ingresos. 18 más 12 son algo de 30.000, dividido entre 45.000. Esa es la fórmula, entre 45.000, ¿ya? Ese resultado vamos a multiplicar por el 13%, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar posteriormente por el total de nuestras compras, ¿ya? Si lo hacemos de forma separada va a ser algo así, la proporción. Sacaremos la misma fórmula.
Ya, lo vamos a separar. Por ejemplo, haremos la proporción. Uy. Uy. Ya. Uy. A ver, no está duro. Ya. Entonces, si se fijan, vamos a ponerlo en porcentajes. En este caso, la proporcionalidad nos dice que las ventas grabadas, ya, serían el 67%, ya, lo cual quiere decir que de estas compras el crédito fiscal solo voy a poder utilizar el 67%, ¿ya?, del crédito fiscal. Por eso es que la siguiente fórmula, si se fijan acá, está multiplicando por el 13%. El resultado del 67% por el 13%. Quiere decir que solamente voy a utilizar un 9% de las compras, ¿no? Y este porcentaje lo vamos a multiplicar por el total de las compras y nos sale el mismo resultado, ¿no? Explico de nuevo, a ver si me entienden. Lo que queremos hacer es aquí sacar la proporcionalidad de qué porcentaje yo voy a utilizar el crédito fiscal. ¿Cómo sacamos la proporcionalidad? Dividimos estas operaciones, ya las ventas grabadas y las exportaciones, entre el total de los ingresos, entre todos los ingresos, y vamos a sacar una proporción. Quiere decir que estos dos son el 67%. Entonces el crédito fiscal que voy a aprovechar de estas compras, en las que, como su nombre dice, no sabemos si están vinculadas a la actividad grabada o a las actividades no grabadas, no sabemos, no hay forma de determinar, y lo que vamos a hacer es sacar proporción en base a sus ingresos. Entonces las grabadas serían como que el 67%, y solo el 67% vamos a utilizar del crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Otra forma, voy a sacar el 13% de este monto, que es el monto que nosotros deberíamos aprovechar. ¿Ya? En realidad nosotros teníamos que aprovechar de estas compras 2.196, pero en este caso solo vamos a aprovechar 1.400. ¿Por qué? Porque le vamos a sacar en la proporcionalidad y solo vamos a utilizar el 67%. Ya, que es el mismo monto, ¿no? O sea, de cualquier fórmula que apliques vas a llegar siempre al mismo resultado. Obviamente en el formulario de la oficina virtual no tienes que hacer ningún cálculo, el cálculo lo realiza el mismo formulario. Lo que sí no te puedes equivocar es en llenar los datos. Posteriormente tenemos la determinación ya del crédito fiscal. No, ya hemos determinado, ¿no? Ya tenemos por un lado el crédito fiscal proporcional, que vamos a utilizar solamente 1.465, más el crédito fiscal de las operaciones grabadas, ya los dos, tenemos 1.725. En este caso hay una pérdida, por si acaso, ¿no? 2.196 menos esto, ay, perdón, menos lo que realmente estamos aprovechando, estamos perdiendo alrededor de 732. Y si vamos a tener menos actividades grabadas, entonces este porcentaje va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo y vamos a ir perdiendo más crédito fiscal cuando estás a cero. Ya, después, el rubro 3 tenemos la determinación de la diferencia.
que quiere decir débito fiscal menos crédito fiscal. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Por un lado tenemos una diferencia a favor del contribuyente. Podemos tener dos tipos de diferencias, ya sea a favor del contribuyente o a favor del fisco. A favor del contribuyente quiere decir que este crédito fiscal es mayor a este débito fiscal. Estos dos lo voy a resaltar. Ahí están lo mismo, mismo color. Ya, ¿no? Entonces, va a ser saldo a favor del contribuyente cuando el crédito fiscal sea mayor al débito fiscal. En este caso no es, por lo tanto no hay saldo a favor del contribuyente. Saldo a favor del fisco, lo contrario, ¿no? Débito fiscal es mayor al crédito fiscal. Entonces, en este caso sí es mayor, por lo tanto tenemos un saldo a favor del fisco de 615, que quiere decir que vamos a pagar 615. Hasta aquí. Pero ¿qué tenemos después? Tenemos saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar por 500 bolivianos. Es lo que hablaba en la práctica. Nos dice que tiene un saldo a favor del contribuyente de 500 bolivianos, es del periodo anterior. Y este monto se tiene que actualizar, ¿no? De mes a mes siempre sufren actualizaciones en función a las UFBs. ¿Cuál es la fórmula? UFB final entre UFB inicial. Dividido esos dos montos hay que dividirlo, restar 1 y multiplicar por el valor que quieres actualizar. En este caso nosotros tenemos acá las UFBs, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es dividir, este periodo es de julio. Vamos a tomar como fecha final 31 de julio y fecha inicial 30 de junio, ¿no? Esos dos UFBs. Esta, vamos a dividirla acá. 31 de julio entre 30 de julio. Perdón, 30 de junio. Entonces, a esta fórmula la voy a restar menos 1, dice la fórmula, ¿no? Y me da un valor. Este valor lo tengo que multiplicar por el saldo que quiero actualizar. Esto, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? La fórmula en multiplicación, entonces no altera. 57 centavos me ha salido. Pero en temas de impuestos no se manejan centavos. Si se fijan acá, ninguno de los importes tiene centavos. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que se va a redondear. A partir del 0,50 centavos, el redondeo en impuestos es al inmediato superior. Si me sale 0,50, va a ser directamente un boliviano. Si sale 49 centavos, al inmediato inferior, o sea, nada, no se actualizaría nada. En este caso sí se ha actualizado un bolivianito y tenemos 501 de saldo a favor. 501 menos los 615, tenemos un saldo casi definitivo a favor del fisco de 114. Luego tenemos también pagos a cuenta realizados en declaraciones juradas o boletas de pago correspondientes al periodo que se declara. Esto es cuando rectificamos. Si digamos acá tenemos un saldo a favor, vamos a pagar 114 y nos hemos equivocado en presentar una factura, entonces aquí va a aumentar, digamos, unos 1000 pesos, ¿ya? Entonces estos 114 que ya hemos pagado va a ir en esta casilla. Pagos a cuenta que hemos realizado en una declaración jurada anterior, o tal vez hayamos pagado este mismo periodo con una boleta de pago, en otro formulario, una boleta de pago 1000, ¿ya? Pero en este caso no tenemos, pero si lo tuviéramos, generalmente se usa cuando rectificamos. Si rectificamos esto en el futuro, este pago que ya hubiéramos hecho lo vamos a insertar en esta casilla, ¿no? Pagos a cuenta. Ahora tenemos otro, saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar. Y justamente en esta casilla es donde va a ir este tema de los beneficios de los aportes patronales, ¿ya? Lo que hablábamos en el decreto supremo 4298, que nos dice que va a ir como pago a cuenta, lo vamos a insertar aquí, ¿no? El pago de aportes patronales hasta el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquí me salió un saldo a favor del fisco de 114, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuánto yo me puedo compensar? Podría compensar máximo hasta 57 bolivianos, ¿no? Esa es la mitad. Y la otra mitad, obviamente, la tengo que pagar, ¿no? Tenemos saldo de pagos a cuenta. La próxima casilla es cuando tienes un saldo mayor. Por ejemplo, tuviéramos aquí 300.000. Para el siguiente mes va a quedar un saldo de pagos a cuenta
de 2.886. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pago a cuenta, un saldo de este tipo, contra un saldo de un crédito fiscal de un periodo anterior? El primero, este de acá, se actualiza. Este de acá no se actualiza. Porque supuestamente esto no es obligatorio pagarlo, ¿no? Uno lo paga porque quiere, digamos, ¿no? O tal vez ha rectificado un formulario y le salió pues que ha pagado de más. O tal vez tenía mucho flujo y decidió pagar en un periodo por el impuesto y para que le sobre dinero y esté pagado ya, ¿no? Puede ser algún caso. Entonces, o también hay algunos casos de rectificación, ¿no? Cuando es a favor del contribuyente, impuestos, como les dije, nunca les va a devolver en efectivo. Entonces, sí les devuelve con un certificado. Entonces, cuando ya rectificas el formulario, vas a tener pagos a cuenta. Y estos pagos a cuenta no se actualizan. Esa es la diferencia entre estos dos saldos. Este es un saldo a favor del periodo anterior y estos son pagos a cuenta. Este se actualiza y esta no se actualiza. ¿Ya? Después tenemos el cuarto rubro de la determinación de la deuda. Deuda quiere decir que si no hubieras pagado en el plazo, ¿qué tienes que pagar? Actualización del tributo omitido, intereses, multa por el incumplimiento de deber formal, si fuera de plazo, ¿no? Incremento, hay también una multa por el incremento del impuesto cuando declaramos una declaración jurada fuera de plazo. La multa es variable, ¿no? Tenemos que ver en esa parte la resolución 33 y ver cuánto es la multa. Si es persona natural, 50 UFBs, si es persona jurídica, 100 UFBs. Entonces, de acuerdo a eso, entonces vamos a ir calculando estos valores. Pero obviamente este tributo omitido es cuando uno no lo paga, ¿no? Cuando paga fuera del plazo, entonces sí se va a tener que calcular estos accesorios se les llama, la actualización, que no es más que la aplicación de la misma fórmula, actualizar esta deuda a la fecha de pago, pagar los intereses que también varían según a la ley 317, si no me equivoco, 812, perdón, estoy con el tema de la ASFI. La ley 812 nos dice que 4 años van a ser una tasa del 4%, 6 años es 8%, si no me equivoco, y después de los 10 años es 10% de tasa de interés. Entonces, en función a esta normativa vamos a tener que calcular estos valores. Después tenemos saldo definitivo a favor del fisco, ¿no? Podemos tener tal vez un saldo de crédito fiscal del contribuyente para el periodo siguiente, si hubiera, en este caso se va a llenar cuando hay saldo a favor del contribuyente para el periodo siguiente. Saldo definitivo de pagos a cuenta. Aquí se va a mostrar el saldo definitivo que tuviéramos de pagos a cuenta, de estos pagos. Yo le pongo acá 3.000, también se va a reflejar el saldo acá, ¿no? Saldo a favor del fisco, este es el definitivo, este rubro es de los saldos definitivos. Esto es lo que definitivamente tenemos que pagar impuestos. El sexto rubro es con qué medio lo vas a pagar. Generalmente se usa el pago en efectivo, para pagar ya sea por banco, de forma electrónica, etcétera. La otra es pago con valores, que está sujeta a verificación y confirmación de impuestos. Valores, como les dije, puede ser con un CDIM, puede ser con un certificado de crédito fiscal, ¿no? Ese tipo de valores, pero obviamente tiene que estar sujeto a verificación de impuestos. Permutas en ventas de bienes y permutas en compras, ¿no? Hay que declarar los dos. Les había dicho que la permuta es un doble acto de operación de compra-venta, ¿no? Uno compra y vende, o vende y compra, las dos, ¿no? Y también tenemos el octavo rubro de pago por Sigma, que es para entidades públicas, ¿no?, que tienen habilitado este sistema o que manejan el Sigma. Entonces tienen que directamente llenar estos datos para hacer el pago, o sea, no van a utilizar esta casilla. Entonces hasta acá tendríamos el formulario 200. No sé si tiene alguien una duda. Vamos a pasar al 400. Mensajes no hay. Ya, pasaremos al 400. 400, versión 3, es muy similar al formulario 200. Cabecera, llenamos todos los datos. Estas para rectificatorias. Y nos vamos a concentrar en los ingresos, ¿no? Total ingresos brutos devengados
y o percibidos en especie, incluyendo ingresos exentos. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a este Excel. Para el caso del IVA, sí vamos a insertar toda la información, ya sean los exentos, los tasas ceros, todo, ¿no? Incluye todo, 45.000 bolivianos. Y vamos a registrar los ingresos exentos. Quiere decir que los que no están grabados por el impuesto a las transacciones, que en este caso serían las exportaciones y el tema de la venta de libros, ¿no? Y tenemos 27.000 bolivianos, 27.000. Pero habíamos dicho que con la ley la 4298, que amplía la vigencia de los beneficios de la 4198, que es muy similar, donde nos podemos beneficiar de este pago del IVA deduciendo la base imponible del IT. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte de exentos vamos a sumar los 114 que hemos pagado el IVA, ¿no? El IVA efectivamente pagado. En nuestra base imponible sería la diferencia entre los ingresos brutos, total ingresos, menos los ingresos exentos, por el 3%, entonces este sería el monto que tenemos a favor del fisco. En el segundo rubro tenemos una serie de compensaciones, determinación del saldo a favor del fisco, para lo cual en el ejercicio hemos también indicado de que se tiene un saldo a favor del IVA pagado de bolivianos 2.000. O sea que esto quiere decir que hemos pagado el impuesto a las utilidades de las empresas, que posteriormente, al mes siguiente de haberlo pagado, nosotros podemos compensarlo con el impuesto a las transacciones, ese pago. Si es la primera vez, insertamos directamente el monto, copiando del formulario 500. Ahora, si es ya la segunda, tercera, la subsiguiente vez, que dice acá, vamos a copiar de la casilla número 619 del formulario anterior. Entonces la casilla 619 está por acá, entonces de acá tenemos que copiar para el mes siguiente, ¿no? Entonces insertamos acá los 2.000 y directamente se va a calcular hasta acá, ¿no? Nuestro saldo a favor del contribuyente estaría disminuyendo. Estamos pagando con el IVA que habríamos pagado anteriormente, ¿no? El mes anterior, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Ahora, si borro esto, ¿qué pasa? Genera un saldo a favor del fisco. Y lo mismo que en el IVA, ¿no? Pagos a cuenta de un formulario anterior, pagos a cuenta que hayamos realizado con algún del periodo anterior con algún formulario o boleta 1000, ¿no? Voluntariamente habríamos que tener pagado, ¿no? Pero en este caso no hay otro beneficio para el tema del IT más que la deducción de la base imponible. Posteriormente tenemos lo mismo que en el IVA, la determinación del tributo emitido, donde vamos a calcular nuevamente la actualización, los intereses, la multa, si corresponde. En este caso no corresponde porque en el ejercicio nos dice que se ha declarado en el plazo establecido, pero si fuera un día posterior ya corresponde la actualización de todos estos impuestos, perdón, de todos los accesorios, ¿no? La multa, y finalmente tenemos en el último rubro el saldo definitivo. En este caso el saldo definitivo va a ser a favor del contribuyente como un IVA por compensar para el siguiente periodo. Entonces esto en el siguiente periodo vamos a copiar en esta casilla hasta que este saldo se termine o finalmente se consolide a favor del fisco. Si sobra este IVA por compensar, hasta la próxima declaración del otro IVA, entonces lo que sobre se consolida a favor del fisco. Entonces si no ha sobrado nada, entonces bien, digamos, ¿no? Entonces se compensa todo. Luego tenemos saldos también de pagos a cuenta de esta casilla. Tenemos saldo a favor del fisco. Si no tuviéramos esta compensación, ¿no? Tendríamos saldo a favor del fisco y la tendríamos que pagar ya sea en efectivo o con valores, al igual que el impuesto al valor agregado. Y finalmente tenemos el tema de la firma, que obviamente si uno lo hace de forma virtual no hay firmas, ¿no? Pero sí está la firma digital, ¿no? Uno, al tener los accesos vía oficina virtual con tu usuario y tu contraseña,
asignados directamente al responsable, al sujeto pasivo, porque la tarjetita, los códigos que les entregan en impuestos, les entrega al representante legal de una empresa o al dueño, al propietario del negocio. Por lo tanto, se supone que todas las declaraciones que haga es a nombre del sujeto pasivo o del representante legal. Entonces el contador ahí medio que no baila, ¿no? Solamente es el que presta el servicio. El responsable máximo es el sujeto pasivo, ¿no? El representante legal del negocio. Bueno, ahora también, no sé si ya tienen alguna pregunta, nos vamos a ir finalmente a la parte operativa para ver cómo es que declaramos. Vamos a declarar mi impuesto para que les muestre cómo se llena el formulario en la oficina virtual. No sé si tienen alguna duda, por favor. Voy a estar entrando a la oficina virtual. Buenas noches, yo tengo una consulta. Sí. En el formulario 200, en la casilla 26, en el resumen del LCB, te vota directamente qué montos tienes que llevar al formulario 200. Sí. Pero cuando usted dijo que, por ejemplo, la factura de las gasolinas hay que ponerlo, hay que clasificarlo, pero según el resumen te sale otra cosa. En ahí es donde tengo la duda. Si te sale otra cosa es que no has tenido que llenar bien el formulario, el facilito. Es por eso. ¿Ya? No. Sabe que yo lleno, por ejemplo, como dice, ¿no? El 70%, porque en ahí te indica, digamos, el monto que no es deducible para impuesto, entonces clasificas y el solo del 70%. Y directamente en la casilla 26, o sea, ya te sale, o es dependiendo del tipo de empresa. No, he visto que alguna vez me ha pasado. He visto que a veces presenta ese tipo de error, ya el facilito. Por eso, como dice también este reportito, nos dice información referencial, dice. O sea, los de impuestos nunca se queman, ¿no? O sea, nunca dicen, de aquí tienes que sacar el monto. Entonces, como dice referencial, entonces necesariamente tendrías que vos revisarlo. A veces sí sale un error. La verdad es que a mí también me pasó una vez, no salía aquí el monto, ¿no? Ese monto no me salía a mí. Y lo que he hecho, como yo estaba atento y me dije, ¿por qué no está aquí esa otra parte? ¿No? Y lo he revisado. Generalmente en actividades de tasa cero pasa eso, a veces, ¿ya? Pero, como te digo, hay que revisar, ¿no? Siempre hay que tener, cuando estás declarando un impuesto, tienes que tener otra base para hacer el cruce de información, ¿ya? Entonces, para ese caso yo sí me he elaborado un Excel, ¿no? Donde en el Excel yo le cargaba todos los datos, ¿ya? O le cargo todos los datos de las facturas de compras, de ventas, y automáticamente mi Excel me dice cuánto va a ser el proporcional y cuánto va a ser el otro. Entonces, cuando yo estoy declarando, me sale diferencia, ¿no? Me sale diferencia. Si me sale diferencia, digo, ok, pues aquí, a ver, reviso y pasa que no estaba tomando en cuenta lo que me dices, ¿no? Esta parte. Generalmente me pasa eso cuando, bueno, me pasó una vez, la verdad, con tasa cero. Después ya no me volvió a pasar, tal vez ha sido la actualización del facilito o algo así, pero no me ha vuelto a pasar, la verdad. Pero sí, como le dije, este formulario es referencial, entonces no hay que confiarse de esto, ¿no? Hay que siempre estar revisando. Pero ese dato proviene del facilito, ¿no? Al momento de registrar las compras, en esta parte, en el tipo de compra, nos dice sujetas a proporcionalidad. O sea, cuando son ese tipo de compras, las que están destinadas a las actividades grabadas y no grabadas, va a ir como sujeta a proporcionalidad. Pero las que están directamente, como el material de escritorio que habíamos dicho, va a ir directamente como actividades grabadas. El 1. ¿La factura de gasolina sería proporcional? Sí. En este caso va a ir a la proporcional porque la gasolina es pues para entregar la mercadería, ¿no? Se ha entregado la mercadería de la venta de material de escritorio, o también pueden haber entregado libros, o pueden haber llevado hasta la aduana o hasta la transportadora la mercadería para exportar. Entonces no se sabe ese gasto a qué ha sido destinado, digamos, ¿no? Ahora, otra fuera la situación si es que digamos que los libros solamente se venden en tienda, digamos, y no se reparten en nada. Entonces en ese caso todo sería como actividad grabada.
tendría que registrar, pero sí tendrías que tener respaldo, digamos, para justificar eso. Ah, ya. Sí. Gracias. En el caso de medidores también puede ser. Puede que yo en un ambiente venda puro libros y en otro ambiente puro material. Entonces el ambiente de libros lo utilizo como tasa cero y el otro ambiente que es para material de escritorio lo utilizo como las ventas a actividades grabadas. Esta, ¿no? Ujú. Eso hay que Ah, ya. analizar. Bueno, Ya, gracias. de nada. Entonces, no sé si tiene alguien más una pregunta. Voy a estar ingresando a la oficina virtual. Bueno, para ingresar a la oficina virtual hay que entrar a la página de impuestos. Hoy creo que hice algo. En la opción de oficina virtual. Posteriormente nos vamos o nos va a salir esta opción. Entonces acá tenemos dos grupos. Uno que es de servicio al contribuyente y otro que es del servicio al ciudadano. Acá se puede hacer revisiones de que si una persona tiene NIT o no, con tan solo ver el carnet, algunas otras consultas. Lo último que se ha integrado es el tema de dependientes de recibo para consultar si tienen saldo de crédito fiscal para cuando se trasladen a cuando se cambien de empresas, el verificador de facturas y otras cositas más, ¿no? En este otro lado tenemos declaraciones juradas donde únicamente se declaran los impuestos y también se hacen consultas de los formularios ya declarados anteriormente. Tenemos trámites tributarios, el padrón biométrico digital, que es netamente para hacer modificaciones o imprimir reportes del padrón, ¿no? Portal de trámites, aquí sí tenemos una infinidad, podemos consultar información, ver extractos, enviar alguna información también y consultar esa información. Aplicación de convenios para evitar doble tributación, doble imposición, es para aquellos países donde nosotros tenemos convenios de doble imposición. Entonces hay que registrar aquí y, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos. Además de también registrar el domicilio fiscal, la residencia fiscal, domicilio fiscal y la situación financiera. Para acogerse a estos convenios tenemos que cumplir ciertos requisitos. El sistema de facturación para dosificar facturas, emitir facturas, anular facturas, etcétera, todo lo que tenga que ver con el tema de facturas. El SIAT, todo lo que tenga que ver con el tema de estados financieros, envíos de estados financieros y consultas. Buzón tributario es como nuestro correo, ¿no? Personalizado. Ahí entramos para ver todos los mensajes que nos han enviado y bueno, algunas notificaciones que nos pudieran hacer. Formularios de solicitud de adeudos tributarios, formularios de solicitud de certificaciones al exterior, ¿no? Si tenemos alguna certificación, alguna empresa en el exterior nos pide alguna certificación, podemos emitir acá. Bueno, entraremos a lo nuestro, ingresamos a declaraciones juradas y nos tenemos que loguear con nuestro usuario y contraseña. Ya. Este es el menú principal de la oficina virtual, en donde nosotros tenemos también tres grupos, ¿no? Declaraciones juradas, ya. Estas por si acaso son las que son obligatorias. Y otras declaraciones juradas, acá ya tenemos todos los formularios donde podemos hacer declaraciones de retenciones, retenciones por lo general, ¿ya? Y cuando uno también le inhabilitan el NIT, inactivan, por ejemplo, inactivamos el NIT hoy 20 de agosto, pero tenemos que declarar el IVA, el IT del mes de agosto por estos días del 1 al 20 de agosto. Entonces, como ya hemos inactivado el NIT, estas opciones no van a estar habilitadas por si acaso, ¿no? Se deshabilitan. Tenemos que declarar por esta otra opción, los impuestos que correspondan. Entonces, y la otra parte es el tema de las consultas. Acá vamos a consultar todos los formularios, incluso podemos volver a imprimir los formularios que habíamos emitido. Esta parte es formularios originales y en la otra opción para ambos grupos es para las rectificatorias. Vamos a declarar formularios. En este caso voy a declarar el impuesto al valor agregado. Tenemos dos formularios. Tenemos la versión 3, digamos que full, tiene de todo, todas estas opciones que hemos visto en el Excel, todo así de largo, todos los rubros.
Y tenemos el resumido donde únicamente nos dice que va a servir para declarar compras y ventas. Vamos a ver los dos. Bueno, en realidad esta ya lo hemos visto. Es un formulario igual que esta, donde tenemos que llenar exentos, tasas ceros, todas las opciones, ¿no? Y tenemos el resumido. Vamos a ver el resumido esta vez. Del mes de julio, año 2020. Bueno, revisamos bien. Como es una declaración jurada, tenemos que revisarla bien, ¿no? Porque después estar rectificando va a ser complicado. Ya, acá tenemos el formulario. Obviamente tiene otro modelito, pero tiene todos los datos. Ya, pero como este es la versión resumida, es como su nombre lo dice, más resumido. No tiene todos los rubros que lo que tenía en el Excel, ¿no? Es más largo. Entonces vamos a revisar el nombre. Como ven acá, ya está insertada el nombre de razón social, ya tiene el NIT, ya tiene el periodo insertado, el año, el folio, que obviamente se va a registrar una vez que nosotros generemos el formulario, una vez que finalicemos. Y automáticamente ya viene marcada que esta es la declaración jurada original. Entonces, ¿qué voy a insertar? Voy a mi cuadrito, ¿no? A mi guía, donde dice que he tenido ingresos de 14.198. Ingresamos esa opción, ese monto, y ya nos calcula directamente el débito fiscal. O sea, no hay opción aquí. La diferencia es de que no tiene exportaciones, tasas ceros, descuentos, nada. Directamente ventas menos compras. ¿Y qué voy a hacer en el caso de compras? Porque mi resumen, si se fijan, tengo compras, actividades grabadas y no grabadas, y compras directamente vinculadas a la actividad grabada. Tengo dos. Entonces, ¿cuál voy a anotar? ¿No? Es directamente, ¿qué dice aquí? Compras directamente vinculadas a la actividad grabada. Entonces ya no voy a insertar este dato de acá arriba. Directamente voy a utilizar la de abajo. Compras directamente vinculadas. 1623. Entonces, ¿qué tengo acá? Esta es la forma más sencilla de declarar impuestos, ¿no? Esto sucede generalmente con empresas que no tienen actividades de tasa cero, no tienen operaciones no grabadas. Entonces es así de fácil. Ventas menos compras, 13%, y listo. Ese es el impuesto al valor agregado en formato facilito, por así decirlo, ¿no? Modelo facilito, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente es determinar del saldo a favor del fisco o del contribuyente. En este caso ya sabemos que el saldo es a favor del fisco, ¿no? Porque tengo débito fiscal 1800 y tengo un crédito fiscal de solamente 211. Ya, ahora también tengo que ver si tuviera un saldo a favor del periodo anterior. No hay que olvidarse, a veces con tanto formulario y tanta cosa, a veces uno se puede olvidar del periodo anterior. He visto muchos casos en los que se han olvidado y ese saldo ya prácticamente sería perdido, ¿no? Entonces, si tuviéramos saldo a favor del contribuyente, se va a registrar en esta casilla. Y en el número 7 nos dice saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar. Debemos copiar de la casilla 592 del formulario anterior. A ver, casilla 592, ¿dónde estás? Acá está. Había tenido un saldo de 150, entonces eso voy a anotar acá, 150. Y como verán, no se actualizó nada, es porque 150 en un mes quiere decir que no ha cambiado nada. Tal vez se ha actualizado 30 centavos, 40 centavos, pero como les dije, el redondeo es a partir de 50, entonces no se redondea nada. Entonces estaría debiendo a impuestos un valor de 1485. Y luego tenemos obviamente pago a cuenta del 50% de contribución. Acá está, obviamente lo han actualizado, ¿no? Habían puesto otra casilla, pero ya no sé para qué lo han modificado. Deberían nomás mantener acá. Si se fijan, esto es nuevo, ¿no? Recién me estoy fijando, ¿no? Este tema del decreto supremo 4298 nos dice pago a cuenta del 50% de contribuciones patronales pagadas del periodo sobre cotizaciones pagadas del periodo anterior. Uy, aquí ya se hacen confundir, en serio. Sobre cotizaciones pagadas del periodo anterior, dice. En el decreto hemos revisado, en la resolución que decía del mismo periodo del IVA, dice, ¿no?
Bueno, pero ¿qué le van a hacer? Así son los amigos de impuestos. En este caso, no tengo nada de aportes, no aporto nada, soy medio trucho en esa parte. Entonces no tengo nada, ¿ya? Tenemos pagos a cuenta de declaraciones de juradas del periodo anterior. Esto quiere decir que si yo rectificara, entonces este monto que yo habría pagado lo voy a poner acá, en la próxima declaración rectificatoria, ¿no? Si tuviera otros saldos de pagos a cuenta, inserto acá. ¿Qué más tenemos? Tributo omitido. Esto se aplica cuando estuviera fuera de plazo. Ahorita mi NIT, por si acaso, termina en 0. Si se fijan, termina en 0. Mi plazo normal ahorita, ¿cuándo sería, Janet? Janet. 13 días es normalmente, ¿no? Se cuenta al mes siguiente 13 días. Le sumas a tu NIT. Como el mío es 0 más 13 es el 13 de cada mes. Entonces ya estamos a 20, estoy como que fuera de plazo, ¿no? Pero hemos dicho que en el Decreto Supremo 4298 han ampliado los plazos de julio, agosto, hasta las terminaciones del mes de septiembre. Entonces estoy ahorita en plazo. Voy a declarar sí, pero no lo voy a pagar hoy día tampoco. Lo voy a pagar el día el 13 de octubre. Es que a mí no me gusta pagar dinero que puedo utilizar todavía, ¿no ve? Entonces sí la voy a declarar, pero no lo voy a pagar todavía. Voy a pagarlo el día que vence mi impuesto. Entonces esta parte es para el cálculo en caso de que estuviéramos fuera de plazo. Después tenemos saldo en definitivo a favor del contribuyente, saldo de pagos a cuenta a favor del contribuyente del 5% de compras a contribuyentes del sistema de contribuyentes del 7RG. Por si acaso, este tema es del 7RG, es un nuevo régimen. Bueno, no les voy a explicar mucho aquí ahora, ya estamos a destiempo. Sí, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Estoy explicando de qué trata este nuevo régimen. Es un nuevo régimen parecido al simplificado, pero es un poco más interesante. Luego tenemos saldo definitivo de pagos a cuenta a favor del contribuyente, ¿ya? Y finalmente tenemos el saldo a favor del fisco, que es lo que yo tendría que pagar. Monto a pagar, yo tengo que anotar acá cuánto voy a pagar. Podría pagar menos, no puedo pagar 1000, digamos, ¿no? Yo solamente tengo 1000 hoy día y solo eso voy a pagar. Sí puedo pagar. El formulario por si acaso va a servir solamente para hoy hasta las 12 de la noche, ¿ya? Entonces lo puedo pagar por internet, pero creo que por este tema de pandemias no hay atención a nivel online. Entonces lo voy a poner, yo normalmente lo pongo todo para que después no me salga que estoy con tributo omitido y eso. Entonces esto sería el llenado. Lo posterior que tenemos que hacer es finalizar paso. ¿Estás seguro? Sí, pero les voy a enseñar algo más. Yo no imprimo papeles, no me gusta imprimir. Lo que hago es guardar en PDF. Tengo un programa para guardar y esto es totalmente válido, ¿no? Porque el formulario es digital. Entonces yo la voy a guardar directamente, bueno, en mi escritorio por ahora. FR200, este es el formulario 200, lo guardo y la voy a tener archivada. O sea, ya no uso papel, estoy contribuyendo con el medio ambiente, menos tala de árbol y toda la vaina esa. Entonces aquí tenemos formulario declarado, impreso, digamos, y recién vamos a dar finalizar paso, o lo pueden imprimir directamente, ¿no? Si gustan papelitos siempre, entonces lo imprimen. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Es de que por alguna razón tal vez nos hemos equivocado en poner el monto a pagar, podemos corregir. ¿Cómo volvemos hacia atrás? Poniéndole no, nos dice confirmación de envío. Confirma el envío del formulario. Tenemos dos opciones, sí o no. Si le digo sí, va a ir a la opción siguiente. Si le digo no y le doy finalizar paso, va a ir a la opción previa. O sea, voy a regresar al formulario y puedo corregir y hacer las modificaciones que corresponden. Y si todo está bien, finalizo, aceptamos y en este caso ya es revisado y todo está bien. Ok, ya el periodo nos podemos fijar, el formulario está todo bien, finalizamos paso y ya en esta parte habríamos concluido, ¿no? Nos sale el número de trámite. Algunas personas este número lo imprimen, ¿no? Esta hoja lo imprimen,
pero yo no lo imprimo, directamente me copio esto y con esto puedo ir incluso al banco y pagar con este número. Solamente esto necesito para pagar vía banca móvil o banca por internet. Entonces yo no lo copio porque también lo puedo obtener de otro lado. Entonces en este caso, una vez que hayan llegado aquí, impreso este formulario o copiado este número, le damos en finalizar paso y con eso habríamos concluido la declaración del IVA. Pasamos al siguiente formulario, 400. En este caso también voy a utilizar la versión resumida del mes de julio 2020 y declarar. Le damos en el botón declarar y nos va a salir una nueva ventana. De la misma forma, revisamos razón social, nombre, NIT, fecha e insertamos el total de la venta. 14.198. En este caso yo no tengo y voy a compensar, de hecho siempre tengo pérdidas, entonces no siempre, voy a tener ganancias en el futuro, lo prometo. Después es determinar el saldo. Si tengo tributo omitido, calculamos los accesorios, ¿ya? En este caso, por si acaso, no sé si me están atendiendo, pero yo ya me estoy dando cuenta de algo, ¿no? Hemos hablado de que el Decreto Supremo 4198 nos dice que podemos reducir la base imponible del IT con el IVA efectivamente pagado. Y yo les comenté que yo sí voy a pagar, en este caso me conviene pagar para reducir la base imponible y pagar menos IT. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer si, digamos, yo me he equivocado de utilizar el formulario resumido y en realidad tenía que usar el formulario full, digamos, ¿no? La versión completa? Entonces, ¿qué hago? Le doy salir, ¿ya? Puedo salir de este formulario y me aparece en esta parte, ¿no? Declaraciones juradas en curso. ¿Qué puedo hacer? Puedo cancelar o puedo modificar quiere decir que me va a abrir nuevamente la ventana y puedo hacer las correcciones y seguir los pasos, digamos. En este caso cancelar lo va a anular, ya no tengo formulario y puedo volver a declarar el mismo 400. Esta vez, como me conviene, voy a utilizar el formulario 400 versión full, versión completa. Mes, le damos declarar y en este caso ya nos va a salir el formulario ya con este monto, ¿no? Ingresos exentos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿No? Voy a insertar los 14.198 y como exento lo voy a poner el IVA efectivamente pagado. Esto por supuesto que lo voy a pagar 1.485. Entonces mi base imponible ha bajado a 12.413 y mi impuesto también, que era algo más de 400, está bajando a 381. Obviamente este beneficio se va a aplicar siempre y cuando yo pague. Por eso dice IVA efectivamente pagado. Tengo que pagar. Como estamos en plazo todavía, entonces no hay problema, lo voy a pagar. Después, una vez que hayamos llegado hasta esta opción, hasta los saldos, una vez determinados los saldos, insertamos siempre el monto que vayamos a pagar. Por si acaso, si alguien se ha olvidado poner aquí el monto, lo ha finalizado, va al banco o en la banca por internet, no les va a aceptar el formulario, va a decir que el formulario no existe, ¿no? Entonces imprimimos nuestro formulario, ya sea en papel o en formato digital, porque yo normalmente manejo así y después hasta puedo mandar por WhatsApp o correo, pero obviamente tenemos que ver el tema de la seguridad, ¿no? Está imprimiendo y tenemos el formulario. Finalmente finalizamos los pasos, le decimos aceptar, aceptamos, estamos confirmando el envío, no tenemos ningún error. Julio 400, mismo monto, finalizamos paso y habríamos concluido con el formulario. Pero como les había dicho, finalizamos nuevamente el paso. Listo. Les había dicho que los formularios actualmente, con una resolución que han sacado este año, solamente van a ser válidos para su pago
en fecha actual, ¿ya? O sea, la fecha de hoy nomás. Entonces, la fecha que estoy declarando y solamente es válido por esa fecha. Bueno, la verdad es que no lo he comprobado todavía porque siempre he hecho los pagos el mismo día, el mismo momento. Antes de que emitan esta declaración jurada, perdón, esta resolución, se podía declarar, digamos, hoy, y podíamos pagar este formulario que acabamos de declarar, podía pagarlo cualquier día hasta el día del vencimiento. Quiere decir que yo declarar estos formularios hoy día, podía pagarlo con este mismo formulario el día el 14 o 13 de octubre. Actualmente ya no es así, ¿no? El día 13 de octubre lo que tengo que hacer es elaborar un nuevo formulario, la boleta 1000, que lo vamos a ver justamente en la última clase, el llenado, donde únicamente se calculan accesorios. En este caso, como no hay accesorio, lo único que voy a insertar es el monto a pagar directamente, y con ese formulario sí voy a poder pagar mediante la banca por internet o por la banca físicamente, ¿no? Yendo al banco. Bueno, pues entonces, jóvenes, esto sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues me la hace saber. Una consulta, cuando tienes un saldo a favor del mes anterior Sí. y no lo compensas en ese mes de declaración, ¿puedes declararlo en el posterior mes? Sí, tendría que ser. Tenemos la posibilidad de utilizarlo en el próximo mes. ¿Por qué? Porque es un saldo que estaba ya consignado, eso es lo que te has olvidado, ¿no? Ahora tendrías que analizar también la posibilidad de poder rectificarlo. Si no se puede, lo podrías utilizar en otro mes. Obviamente, los de impuestos te van a decir que no, pero a nivel normativo sí corresponde realizar el arrastre, ¿ya? Sí se puede hacer ese arrastre de saldos. Y si te la niegan, pues hay que pelearla, ¿no? Con impuestos nunca hay que dejarse. A veces te dicen que no, y al final te la crees, ¿no? Y terminas perdiendo. Pero yo nunca me dejo. Por eso al presentar estados financieros también te dicen, no, que rúbrica aquí, que tiene que venir con esto, que aquello, pero ¿en qué parte de la norma dice eso? Este es el balance, este es el dictamen, ahí está todo. No necesitas más. Ya llame al supervisor. Entonces nos peleamos, ¿no? O sea, pero si uno se deja, a la próxima que vayas, igualito te van a tratar, pues, ¿no? Es así. Si te has dejado tratar mal, la próxima vez igualito te van a tratar mal. Entonces, cuando ya te sabes defender y te sabes la normativa y no te dejas, pues ellos también te van a, la próxima vez que venga, ya van a saber que eres chinchoso y no te van a decir nada. A mí no me dicen nada. Bueno, si alguien no tiene ninguna otra consulta más, por favor, estaríamos terminando la clase. Janet, tú que vas a aprender un nuevo negocio. Todavía no tengo consultas, sí, señor. Está bien. Ahora, si gustan, pueden hacer tal vez alguna práctica. Creo que he dejado una tarea. Determinar cuáles están grabados, cuáles no están grabados. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Mañana podemos hacer esa recapitulación. Bueno, si no hay más preguntas, pues esto sería todo por hoy, jóvenes, y nos vemos mañana.